Y la Biblia enseña que la ley de Jehová es perfecta. La ley del Señor es perfecta. En la ley de Dios no hay contradicción. En la ley de Dios no hay impureza. En la ley de Dios no hay nada corrupto. No hay nada sucio, inmoral o perverso. A su nombre. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Porque Dios es santo. Y porque Dios es justo. A su nombre. Dice la Escritura, el salmista dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice, la ley del Señor es perfecta. ¿Cuántos creen eso? Amén. Lo que está diciendo el salmista allí, la palabra de Dios es perfecta. ¿Cuánto amo la palabra? ¿Cuánto deseo la palabra? ¿Cuánto me gozo en la palabra? ¿Cuánto me regocijo en la palabra? Porque la palabra me convierte, la palabra me enseña, la palabra me encamina, la palabra me educa. A su nombre. La palabra me convierte el alma. Y dice la Escritura que Dios le da la ley al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel no perezca, para que el pueblo de Israel no muera, para que el pueblo de Israel no camine bajo desgracia, bajo maldición, sino bajo bendición. Y eso es lo que Dios desea sobre nosotros, que caminemos bajo cielos abiertos, que caminemos bajo la bendición del Todopoderoso, que caminemos bajo su gracia, porque Él nos ha dado a nosotros gracia, nos ha dado vida y vida abundante, nos ha dado bendición y bendición que viene de lo alto, no que viene de los hombres, sino bendición de lo alto. Pero tenemos que caminar en la palabra. Tenemos que obedecer la palabra. Tenemos que creerle a la palabra. Dile que está a tu lado, cree en la palabra. Y aférrate a ella. Porque ella te va a convertir el alma. Dale un fuerte aplauso para el Señor. Por eso el salmista dice que la ley de Dios, la palabra de Dios, es tan perfecta que puede convertir al más vil pecador. Puede convertir al más vil pecador. Pecador de pecadores. Puede convertirlos. ¿Por qué los convierte? Porque la palabra de Dios es recta. En la palabra de Dios no hay nada torcido. Alguien diga aleluya. En la palabra del Señor no hay nada torcido. En la palabra de Dios no hay nada corrupto, nada inmoral. En la palabra de Dios hay cosas limpias, mensajes limpios, mensajes santos, mensajes maravillosos que Dios tiene preparado para ti y para mí. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice la Escritura que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Miren lo que dice la Escritura. La palabra de Dios nos dice que la ley de Dios es perfecta. Y no solamente es perfecta, sino también dice la Escritura que da sabiduría a aquel que es sencillo, a aquel que es simple. Da sabiduría al más pobre. Da sabiduría a aquel que no ha tenido estudio, a su nombre. Da sabiduría a las personas que son ignorantes, a su nombre. Mire, la Biblia enseña que Dios había escogido a los apóstoles y estos hombres eran gente de vulgo, gente vulgar, gente sin letra, gente sin estudio, a su nombre. Porque los apóstoles eran pescadores, algunos eran pescadores, otros eran comerciantes, otros eran cobradores de impuestos como Zaqueo, ¿verdad? Entre otros. La Biblia enseña que Dios puede darle sabiduría a aquel que se dispone en sus manos. Dios le da sabiduría a aquel que quiera esa sabiduría que proviene de Él. No sabiduría de hombre, sino sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios, que solamente Dios puede darle a todo aquel que se dispone en sus manos. Cuando tú te dispones a leer la Biblia, cuando tú te dispones a escudriñar la palabra, cuando tú te dispones a leer lo que Dios nos enseña por medio de su palabra, Dios te abre el entendimiento y te da sabiduría. Te da sabiduría. ¿Por qué? Porque te estás disponiendo. Porque dices, hoy día voy a leer la palabra. Hoy día voy a escudriñar que Dios quiere hablarme a su nombre. Que Dios quiere enseñarme. Que Dios quiere aconsejarme. Por eso la Escritura dice que la ley de Dios es tan perfecta que convierte el alma. Es decir, convierte al más vil pecador. Convierte al borracho, al asesino,
convierte al delincuente, convierte a la prostituta, convierte a los homosexuales, convierte hasta al rico, a su nombre. Hay ricos que se han arrepentido y el Señor los ha perdonado con todo y millones. Con todo y millones el Señor los ha perdonado. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Entonces ellos, al leer la Escritura, se dieron cuenta que había una mina de tesoros. Alguien diga aleluya. Y dijeron: wow, qué maravilloso, qué tremendo es Dios, qué sabiduría es de Dios, qué perfecto es Dios, qué santo es Dios, qué digno es el Señor. Por eso le voy a rendir mi vida y voy a buscarlo y lo voy a adorar y lo voy a alabar. Dios convirtió a los pecadores en su tiempo por medio de Jesús. La gente, cuando oía hablar de Jesús, se convertía instantáneamente a su nombre. Oh, aleluya. Cuánto quisiera yo esa unción de Jesús, cuánto quisiera yo esa compasión de Jesús, cuánto quisiera yo esa gracia de Cristo Jesús. Que cuando la gente oía hablar de Jesús, instantáneamente venían postrados a sus pies, venían rogando un milagro, venían pidiéndole un favor al Señor, venían pidiendo: Señor, aconséjame, enséñame, háblame, Señor, quédate en mi casa, Señor, quédate aquí conmigo, Señor, porque yo quiero aprender más de ti. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma del pecador. La ley de Dios, la palabra de Dios, Henderson, es tan perfecta que convierte al pecador que está en tinieblas y lo transporta en luz. Dios lo transiciona de tinieblas a la luz por medio de la palabra, porque la palabra es recta. Diga conmigo: la palabra de Dios es recta y es perfecta, porque Dios es perfecto. Dale un fuerte aplauso para Él. En el versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Mira lo que dice la Escritura. Los mandamientos del Señor, Salmo 19, 8. Los mandamientos de Jehová son tan rectos que pueden alegrar y contentar tu corazón. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, pastor? Quiere decir que a medida que tú abras tu corazón para escudriñar y leer más la palabra, tú estás conociendo a Dios. Y tú te alegras cuando ves a Dios obrando por medio del pueblo de Israel, obrando al Señor y defendiéndolo de todos sus enemigos, defendiéndolo de aquellos que le buscan la muerte, a su nombre. Tú te alegras, tú te gozas y dices: wow, qué tremendo es Dios. Abrió el mar rojo. Wow, qué tremendo es Dios. Dio agua a través de una roca, de una peña. Qué tremendo es Dios. Y se manifestaba como una columna de fuego por la noche para que el pueblo de Israel no pereciera con el frío, y por el día se manifestaba como una nube para que el sol no lo quemara. Qué tremendo es Dios, qué maravilloso es Dios. Tú te alegras, tú te gozas, porque sabes que el Dios que tú le sirves es poderoso, es grande en maravillas y grande en hazañas, grande en proezas. Tu corazón se alegra. Yo me recuerdo muy bien cuando me empezaba a convertir recién. Wow, Dios mío, Dios me lo trae en memoria ahora. Recuerdo que andaba con esa biblita pequeña que tengo ahí en el auto. Esa Biblia tiene ya ¿cuántos años? 7 años. 7 años, 8 años ya. Ya las hojas se están saliendo solitas ya. Y yo recuerdo que donde iba, me iba con mi Biblia. Y más le daba tiempo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que les daba más tiempo a esto o a esto? Yo le daba más tiempo a la Biblia. Yo, en vez de ponerme a ver historias ahí en Instagram, en Facebook, alguien diga aleluya, en TikTok, ahí me ponía a meditar en la palabra. Yo decía: wow, qué tremendo. Empezaba por el Génesis, seguía el Éxodo y quiero seguir, Señor, escudriñando. Quería seguir viendo. Wow, qué tremendo. Y me admiraba y me sorprendía y decía: wow, Dios, que todo esto hacías en el tiempo pasado. Wow, Dios mío, yo quiero esa gloria. Yo quiero que tu gloria se manifieste en este tiempo, en este siglo, yo decía. Y siempre me maravillaba y me alegraba en mi corazón. ¿Por qué? Porque me había convertido el Señor. Me había entregado de lleno al Señor. ¿Y cómo te puedes entregar tú al Señor? Precisamente abriéndole tu corazón, dándole el tiempo que Él se merece, a su nombre. Disponiéndote en sus manos, disponiéndote en sus brazos, porque en su regazo Él quiere darte paz, en su regazo Él quiere tenerte, en su regazo Él quiere regocijarse contigo, en su regazo Él quiere abrazarte, quiere amar. No sé si alguien aquí
cada vez que estás con Él. La pureza de Dios se transmite en ti porque estás con Él. La santidad de Dios se transmite en ti porque caminas y andas con Él. El temor de Él se transmite en ti también, a su nombre. Porque dice la Biblia que aún Dios es tan limpio, pero tan limpio, y tan santo, pero tan santo, que Él no puede ver iniquidad, no puede ver maldad delante de sus ojos. No puede verlo porque es tan limpio de ojos que no puede ver nada sucio, nada impuro, nada contaminado, nada corrupto. Por eso cuídate de lo que ven tus ojos. Mira, yo no estoy en contra de que usted esté en las redes sociales siempre y cuando vaya a predicar o vaya a dar un texto de la palabra de Dios a sus contactos, a sus amistades. Pero yo le digo, mejor es que estés meditando en la escritura, mejor es que estés tomándote de la palabra, porque la palabra y la ley de Dios es perfecta, que puede convertirte y puede convertir aún a las personas que tú no conoces. La ley del Señor es perfecta. Dile que está a tu lado. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos del Señor son tan rectos que alegran nuestro corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Miren lo que dice la Escritura. El precepto, el mandamiento, el consejo de Dios, su ley, su palabra. Dice la Escritura que es puro. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Es puro. El consejo de Dios es puro. Es honesto. Es sincero. Dios nunca va a querer algo malo para ti. Dios nunca te va a aconsejar a mal. Dios nunca te va a dar un mal consejo como para que tú actúes de una manera indebida. Dios es tan recto y tan perfecto que también quiere que tú camines en perfección a su nombre. Que tú también camines recto delante de Él a su nombre. Por eso dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra tus ojos. Porque todos tus ojos están llenos de luz. Y si tus ojos están en luz, tu cuerpo también está en luz. Tú radias en la luz de Dios, porque caminas bajo el precepto, bajo el mandamiento y bajo la ley del Señor. Y cuando tú caminas bajo la palabra, tú caminas en una atmósfera diferente, en un pensamiento diferente, en un comportamiento diferente al del mundo. Si ellos dicen vamos a emborracharnos, tú dices vamos a embriagarnos, pero con la presencia del Espíritu Santo. Vamos a buscar el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos llene desde la cabeza hasta los pies. Yo ya no me embriago con vino ni con cerveza, ahora me embriago con la presencia de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que Dios convierte el alma del más vil pecador cuando lee esta palabra a su nombre. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad, y todos ellos son justos, dice la Escritura. Entonces, ¿qué nos está enseñando el salmista allí? Que todas estas cosas que hemos leído de la ley del Señor, que convierte el alma, que Dios aún en su palabra es tan fiel que hace sabio a aquel que es ignorante, aquel que no tiene conocimiento, aquel que no tiene letra, aquel que no tiene estudio a su nombre. Dios puede hacer cosas grandes contigo, hermana. Dios puede hacer cosas grandes contigo, hermana, hermano. Contigo Dios puede hacer cosas grandes, pero tú tienes que disponerte en sus manos. Tú tienes que buscarlo día y noche. Y no tienes que perderte ningún servicio del culto para que puedas irte lleno y bendecido como nunca. Porque cada vez que tú dejas de venir al servicio es como un día que no comes. Pero no comes alimento espiritual, no comes este pan que da vida eterna. Este pan no proviene de los hombres, sino proviene del cielo. Este es el pan que da vida a los hombres. Y todo aquel que coma de este pan no morirá, sino que vivirá eternamente. Come todos los días de este pan, aliméntate todos los días de este pan, y nunca tendrás hambre, nunca tendrás sed, porque tienes el consejo, tienes la palabra dentro de ti mismo. Pero este pan, este consejo, esta palabra se recibe porque Dios es tan misericordioso que sabía que íbamos a existir todos nosotros, y aún para aquellas personas que vivieron en ese tiempo, para que puedan dejarse guiar y enseñar por Él, para que de esa vida permanezcan en luz y no en tinieblas. Alguien diga aleluya. Aleluya. Dice la Escritura que la ley, la palabra del Señor es tan deseable
son más que el oro y que más que mucho oro afinado, dulces más que la miel y que la destila del panal. La palabra es dulce como una miel. Por eso que cuando Apocalipsis, Cristina, por eso que cuando Juan se come que el ángel aparece con ese librito, dice que se come el librito, Juan, y cuando se lo come, lo siente como miel, pero después cuando está dentro se siente agrio. Pero la palabra de Dios es dulce como la miel y también puede ser hiel para otro. Por eso también dice que la palabra es como una espada de dos filos, bien para salvación o bien para condenación. O te salvas si crees por la palabra, o te condenas si no crees por la palabra. Pero Dios lo que desea es que el mundo escuche su palabra, oye su palabra, la guarde y la practique, la haga. Porque no es solamente escuchar la palabra, sino es ponerla por obra. Es ponerla por obra, es practicarla. Si dices que eres humilde, demuestra tu humildad. Si dices que estás lleno de amor, demuestra ese amor que Cristo te ha dado en tu corazón. Si dices que eres compasivo, que eres compasiva, entonces perdona. Perdona a aquellos que te humillan, perdona a aquellos que te avergüenzan, perdona a aquellos que te transgreden, que te ofenden, perdónalos. Pero practica la palabra. De nada sirve que tú y yo estemos aquí meditando en la palabra si no la ponemos por obra. La Biblia dice amarnos los unos a los otros, pero no, esa parte yo me lo salto, pastor. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver a esa señora, no puedo ver a ese señor, no lo puedo ver. El día que yo lo vea lo voy. Algunos dicen, yo los escucho y yo digo, y así es, hijo de Dios, Padre, ten misericordia. ¿Por qué? Porque la palabra, si la palabra no hace un efecto en ti, es porque tienes que volverte a convertir. Si la palabra de Dios, como dice la Escritura, tiene tanto poder, que si la palabra no te ha tocado completamente, no te ha quebrantado, no te ha convertido, necesitas volver a Cristo nuevamente. Necesitas humillarte nuevamente para que Dios te quebrante y te convierta a su nombre. También dice la Escritura en el Salmo 18, ya estoy terminando, Salmo 18, versículo 21. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Miren lo que nos dice Dios. El salmista nos enseña algo y nos dice que él se permaneció íntegro para con Dios, caminó recto delante de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de todas las personas, que caminemos rectamente delante de Él, que no solamente nos creamos santos en la iglesia, porque aquí está la santidad de Dios y aquí está el temor de Dios y aquí gloria a Dios y aleluya, pero fuera de la casa, fuera en la casa, como somos, actuamos como un impío a veces, alzamos la voz, gritamos, ofendemos, dañamos con las palabras, nos enaltecemos. ¿Y dónde está la humildad? ¿Dónde está la rectitud para con Dios? ¿Dónde está la integridad para con Dios? A su nombre. Ya se acabaron los amén aquí. Pero Dios necesita que nosotros entendamos que si la palabra de Dios no nos cambia, menos vamos a cambiar por un consejo de un hombre. Porque el hombre no puede cambiar a otro hombre. Solo Dios puede cambiar al hombre. Solo Dios puede cambiarte. Solo Dios puede sanarte. Solo Dios puede restaurarte. Solo Dios puede levantarte. Solo Dios puede transformarte. Solamente Dios puede hacer una obra extraordinaria con tu vida. Solamente el Señor puede hacer esa obra. No la puede hacer el hombre. El hombre no puede hacer otra cosa por otro hombre. Pero Dios sí puede. Dile que está a tu lado. Dios sí puede. Díselo. Dios sí puede. Dios puede hacerlo. Pero tú necesitas entregarte aún más a Él. Amén. Entonces encontramos que Dios es perfecto en la Escritura y nos damos cuenta que Dios es perfecto en todas sus obras, en sus caminos con su pueblo, porque le mostró su ley, le mostró su consejo, sus mandamientos. Y también la Escritura nos dice que en su ley
Dios es tan perfecto que restaura el alma del pecador. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios restaura el alma del más vil pecador. Es decir, gente pecadora dejó de pecar, dejó de hacer lo malo, se convirtió al Señor, y estas personas son restauradas instantáneamente, y usted cuando las ve ya no parecen iguales. Ya no parece que son ellos. Ya no parece que son esas personas. ¿Por qué? Porque el Señor convirtió el alma de esas personas porque escucharon una palabra de esperanza. Es que en la palabra de Dios tú encuentras esperanza. Voy a repetir nuevamente esa palabra. En la palabra del Señor tú encuentras esperanza. Amén. Tú encuentras consuelo. Tú encuentras ayuda. ¿Es que acaso Dios no nos ha ayudado? ¿Acaso Dios no nos ha sustentado? ¿Acaso Dios no ha hecho cosas grandes? ¿Acaso Dios no lo ha bendecido? ¿Acaso Dios no ha sido fiel? Gloria a Dios. Dios lo ha sido, ¿verdad? Y Dios ha sanado y ha restaurado mucha gente. Yo he visto cómo Dios ha levantado a gente que no merecía ni siquiera honra, pero Dios los honra. ¿Por qué? Porque ellos decidieron honrar a Dios. Cuando tú decidas honrar a Dios, Dios también te va a honrar a ti, porque tú estás honrando a Dios y has sido fiel en lo poco. Y cuando tú eres fiel en lo poco, también en lo mucho el Señor te levantará y te honrará. En lo mucho Dios te exaltará. Pero es porque tú lo has honrado. Pero es porque tú has confiado en sus promesas. Amén. Dale un fuerte aplauso por él.